Nos conectamos con su jefe de redacción, Andrés Fidanza. Tiene como título principal: Harvard se niega a adaptar sus políticas a la agenda MAGA y Trump le congela más de 2.000 millones de dólares en fondos. Otro título es: cómo México tiene ahora una ventaja comercial sobre Asia tras la ola de aranceles impuestas por Donald Trump. Otro título es: Bukele refuerza su alianza con Trump en la Casa Blanca y rechaza devolver al salvadoreño deportado. Por supuesto que no lo haré. Adiós al sueño de la casa propia. Nerviosismo en Wall Street lleva la tasa de las hipotecas al 7%. Y un poco más abajo hay un título en donde aparece Milley con Scott Bessent y dice: Estados Unidos reafirma su apoyo a las reformas de Milley con un respaldo clave del secretario del Tesoro, Scott Bessent. Andrés Fidanza, muy buenos días, ¿cómo va? Querido Andrés. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Sí, perfectamente. ¿Cómo estás? Acá estamos, un placer. Bien, muy bien aquí. Bien. Bueno, hay una alianza clara entre los gobiernos de Estados Unidos y Argentina, ¿no? Que se empieza a plasmar con la visita de ayer de Bessent. Definitivamente. Scott Bessent, una figura muy influyente, sería nuestro ministro de Economía, pero no solo eso, Bessent está tomando mucho protagonismo en el último tiempo. Vos sabés, en todos los gobiernos hay líneas internas, equilibrios de poder. Scott Bessent al principio estaba un poco corrido de lo que era una política central de Trump, que era la guerra comercial, es decir, la negociación de los aranceles. Y después de unos días de marchas y contramarchas, de mucho nerviosismo en Wall Street, Scott Bessent pasó al centro, a ser una figura más influyente dentro de la negociación por los aranceles. Estuvo, de hecho, el fin de semana en Mar-a-Lago ahí hablando con Trump, diciéndole: hay que ordenar esto. Estaban un poquito más al mando otro sector más proteccionista, y ahora Bessent toma protagonismo. Por eso te digo, que venga el ministro de Economía de Trump a la Argentina es una noticia importante, y este Bessent empoderado en lo que es la guerra de los aranceles mucho más. Andrés, ¿cómo se está viviendo en los Estados Unidos la guerra de los aranceles más allá de lo ideológico? Dicen, o sea, ¿se estima que al final va a llegar a buen puerto o lo analizan como un conjunto de decisiones caóticas que no se sabe cómo van a terminar? Bueno, ahí tenés el pulso de la calle, que yo lo tengo de hablar con gente con la que trato día a día, que es mi termómetro, obviamente no tiene el rigor de una encuesta, y ahí lo que yo veo es que los que lo votaron a Trump siguen apoyándolo, ese respaldo no lo perdió. Los que lo votaron un poco más por rechazo a los demócratas están mirando con más preocupación. Después tenés los sectores más de dirigencia con los que uno habla, que sí definitivamente están más preocupados por este nuevo mundo, este salto al vacío que hizo Trump. No sé, hace pocos días entrevisté a Gabriela Barrospi, que es la presidenta de Wall Street Latino, que es la que le había dado un premio a Milley en Washington, ¿recordás? Cuando fue a la asunción de Trump, y me decía: esto se está pasando un poquito. Y fue la mirada, yo te diría, en términos generales, del poder económico, que si bien lo estaba respaldando a Trump, decía: esto se está pasando un poco. Hubo pérdidas millonarias, actores importantes que habían apoyado a Trump, que todavía lo apoyan, no sé, Bill Ackman, por ejemplo, un financista muy importante que lo apoyó claramente a Trump, empezó a hacer críticas diciendo: esto nos conduce a la recesión y puede ser inflacionario. De hecho, todo ese ruido que empezó a haber le torció un poco el brazo a Trump y puso en pausa por 90 días la guerra de los aranceles, sobre todo los más altos. Los del 10% siguen de largo, pero esos recíprocos que había anunciado al principio entraron en una pausa de negociación. Andrés, ¿cómo estás? Buen día, Jean Libares te saluda. La Embajada de China en la República Argentina hace minutos emitió un comunicado en sus redes oficiales en lo cual dice: la Embajada de China responde a las calumnias del secretario del Tesoro de los Estados Unidos. No lo voy a leer porque es muy extenso, pero básicamente rechaza su profundo descontento y categórico rechazo a las maliciosas difamaciones y calumnias realizadas por el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Esto puede escalar de ser, lo que estoy leyendo, como una declaración protocolar a alguna acción que pueda perjudicar a la Argentina?
Mirá, yo te diría de entrada, eso se enmarca en lo que está desplegando Estados Unidos. Digo, la guerra de los aranceles es la guerra de los aranceles en particular, pero muy en general, digo, pero muy en particular es en contra de China. De hecho, la escalada, ese juego de póker altísimo, aranceles superando el 100%, es entre estas dos potencias. Y en América Latina hay un eco de todo eso, porque Estados Unidos empezó a ver que la influencia de China crecía en la región, en lo que históricamente se decía de forma un poco despectiva, su patio trasero, y ahora Trump quiere reafirmar su hegemonía sobre la región. La visita de Biden ayer lo dejó muy claro. Después de reunirse con el presidente, en una de las pocas breves declaraciones que hizo, mencionó el swap con China, de la Argentina con China, Sí. que le preocupa mucho a Estados Unidos. Yo hablé con Mauricio Claver Carón la semana pasada, que es el encargado de Trump hacia la región, me mencionó lo mismo. Quieren ellos que se termine, que lo cancele, lo ven como un método extorsivo de dominio de China sobre la región. Obviamente Milei también querría cancelar ese swap con China, lo que pasa es que no tenía todavía los dólares, ¿no? Pero sí, yo creo que eso va a escalar y que el Departamento de Estado y la Casa Blanca están mirando con mucho detalle la influencia de China en América Latina, la gira de Marco Rubio por países de Centroamérica, Panamá en particular, en una tensión muy fuerte para que se vayan las empresas que están operando puertos ahí en el canal. Sí, esto se va a replicar y se va a intensificar. Tengo unos pocos minutitos, Andrés, pero háblame de Katy Perry, si tenés la información, ¿no? O el detalle o algo para agregar, junto a 5 tripulantes yendo al espacio y regresando con éxito a la Tierra. En el primer, le dicen, vuelo espacial tripulado solo por mujeres de 1963. Sí, así es. Fue una movida, yo diría, publicitaria también, haciendo marketing respecto a que eran todas mujeres, y una en particular, en una super figura como Katy Perry. Es una movida de Jeff Bezos, vos sabés, uno de los ultramillonarios que juegan en distintas canchas, dueño de Amazon, de diarios del Washington Post también. Bueno, hizo esta movida y estuvieron durante un poco más de un día en el espacio. Imagínate el impacto, la repercusión que tuvo aquí en Estados Unidos que una figura así jugara astronauta, pero jugara en serio, porque en definitiva no fue un simulador, y ya volvieron sanas y salvas ayer a la Tierra. Muy bien, Andrés Fidanza, director del Observador en los Estados Unidos, muchísimas gracias por atendernos. A ustedes, chicos, abrazo. Abrazo. Casi me ojo, che, estaba... Estás bien. Sí, viste cuando te va el líquido te va por el cañón.